Pues la reflexión de hoy la he titulado Los ecos de la España profunda. ¿Quién no sabe que en julio de 1936 tuvo lugar un golpe de Estado contra el orden establecido que era la República Española? Pero es que además no fue solo contra el orden legal, sino que aprovechándose del analfabetismo y de la ignorancia de ese pueblo, por aquel entonces, se impusieron militarmente contra la misma población civil, una población que empezaba a despertar y a llamar las cosas por su nombre. Y se alzaron contra ella, eliminándola de cuajo. Esta fue la España profunda que ha llegado viva hasta nuestros días. Después de 3 años de guerra cruenta, los fascistas de aquella época impusieron el régimen todopoderoso de los ricos y de gente aposentada sobre la población civil, que duró 40 años. A la muerte del dictador, los todopoderosos oligarcas de aquel tiempo, en vista de que su sistema podía venirse abajo, idearon otro con el que engañar a la población para mantener en el tiempo su influencia, sus intereses, y se inventó un sucesor, el rey, y una constitución para que al menos sobreviviera una generación, cuando al final resultó que hasta ahora les ha durado al menos 47 años. Con el tiempo, la población en general ha ido madurando y dándose cuenta de todo el entramado urdido por aquella España profunda en el que los fascistas, apoyándose con el poder del dinero, habían entretenido y manipulado la información con la que hipnotizar a la población. Desde entonces que ha habido muchísimas pruebas de lo que estaba ocurriendo, cuando poco a poco la población ha ido despertando de su sueño hipnótico. Una de ellas acabó de aparecer ayer mismo. Con el apoyo de un programa informático proveniente de un país de Oriente Próximo, amigo del mal, se dispuso a espiar a los que tenían influencia sobre la población que no pensaba como ellos. Ves a saber la cantidad de cosas sobre las que se han enterado y con ayuda de casi todos los medios informativos urdieron un plan en contra del crecimiento de la cultura de la gente, con el fin de alargar su influencia y beneficios unos cuantos años más en el tiempo. Parece ser que el dichosillo programa informático basado en la mitología griega y alguien que lo montó como caballo alado logró dar muerte a Quimera imponiendo el pensamiento único, bestia de múltiples cabezas que asolaba los territorios y que en estos momentos está muy expandido. Hace ya unos años apareció información sobre él proveniente de Europa, pero que quizás ya esté extendido por el resto del mundo. Es posible que esta sea una de las últimas oportunidades para desenmascarar el contubernio liberal de mercado que ha sido descubierto por la actual sociedad. Un programa que ha permitido que se espiara al actual presidente del gobierno y a la ministra de Defensa, y ves a saber a cuántas tropelías más. Mientras los espías continuaban con sus juegos, quizá el actual momento esté a punto de llevarnos a una tercera guerra mundial. Algunos partidos políticos pedirán responsabilidades, pero espiar a los espías lo tenemos claro. Han sido muchos avisos que nos han ido llegando y que cada vez acaban despertando a alguien, por lo que es posible que esta sociedad ya haya alcanzado un grado aceptable de madurez y no acabe consintiendo que nada ni nadie les acabe diciendo cuál va a ser su camino. La sociedad actual no va a consentir que los errores del siglo XX se encarnen ahora en el siglo XXI, por lo que esta población no va a permitir que mediante los medios informativos se la distraiga y la lleve a caminos recónditos
y trasnochados a un siglo que ya pasó con el tiempo. No le des más vueltas. ¿No escuchas esos ecos? Hasta la próxima reflexión.